El mundo de la delincuencia nunca descansa, creando nuevas artimañas para cometer robos y fraudes. Cuando apareció Internet, los ladrones de guante blanco, por ponerles un nombre, se dieron cuenta que se había abierto para ellos un nuevo horizonte de posibilidades. Desde hace unos años se escuchaba un murmullo por todo el mundo de casos que se habían dado en donde delincuentes conseguían de algún modo la SIM duplicada de los teléfonos móviles o celulares de sus víctimas y mediante ellas limpiarles literalmente sus cuentas. Digo que se escuchaba un murmullo porque ahora es todo un grito, al ser ya miles de casos por todo el mundo los afectados por la estafa de la SIM swapping o también llamada duplicación de SIM. En este vídeo encontraréis toda la información sobre la estafa de la duplicidad de la tarjeta SIM. Y si os esperáis al final del vídeo, encontraréis algunas ideas para realizar la denuncia en caso de ser víctimas de la estafa. Antes de que se me pase, por si por desgracia estáis afectados por este tipo de estafa o por cualquier otra, en la descripción del vídeo tenéis la dirección web de un importante bufete de abogados que os darán un servicio jurídico inmediato. ¿Qué os parece si empezamos a analizar este método de estafa? Lo primero que los delincuentes hacen es realizar un perfil de sus víctimas consiguiendo los datos de las mismas. Primero, los datos que les pedirán las compañías telefónicas para cuando soliciten el duplicado de la SIM y luego los datos que utilizan en la banca online. Nombre y apellidos, número de identificación de identidad, DNI, número de teléfono, dirección física, correo electrónico, cuenta corriente, el número de la tarjeta de crédito. No es necesario el número secreto, pero si lo consiguen mejor. Pero, ¿cómo pueden conseguir todos estos datos? Comprando los datos directamente en el mercado negro, sacando la información de móviles robados, robando el correo directamente de los buzones de casa, pinchando líneas wifi de locales donde haya acceso a wifi gratis, o si tienen un buen equipo informático detrás, hackeando webs que saben que tienen grandes bases de datos, no es necesario decir nombres, pero de todos son conocidos, caídas de redes sociales o tiendas online que posteriormente en las noticias nos han avisado que la caída ha sido para robarles los datos. Una vez que tienen esos datos, llaman o van directamente a la tienda de la compañía telefónica de donde saben pertenece el número de teléfono de la víctima y haciéndose pasar por ella, solicitan un duplicado de la tarjeta SIM y la compañía se lo entrega. ¿Qué? ¿Que la compañía telefónica le ha dado un duplicado de mi SIM sin mi permiso al tío que me ha ventilado la cuenta? Esto no puede ser. Suscríbete a mi canal. ¿Y cómo se les entrega el duplicado? En España, y por la información de que dispongo, en gran parte del mundo, la persona propietaria de ese número ha de recoger el duplicado personalmente, presentando su identificación e incluso en algunos países han de firmar con la huella. Las compañías telefónicas, escudándose en sus estrictos protocolos de seguridad, se lavan las manos diciendo que ellos no han sido quienes han entregado al estafador el duplicado de la SIM. Pero la realidad es que si un cliente de telefonía es estafado por este método, solo la compañía le puede haber proporcionado el duplicado de la SIM al estafador. En algunos países se han dado casos donde los delincuentes estaban compinchados con trabajadores de la compañía telefónica, pero más tarde o más temprano han sido detenidos. En la mayoría de los casos son los mismos trabajadores de la compañía telefónica que a la hora de verificar la identificación no se han cerciorado bien y han dado por verdadera una identificación falsa. Es que los bancos ya llevan tiempo que cuando notan movimientos extraños en las cuentas corrientes los paralizan y avisan a los propietarios de las cuentas de lo que está sucediendo.
Las compañías telefónicas, ante la gran cantidad de denuncias por estas estafas, deberán de algún modo incrementar los protocolos de seguridad a la hora de permitir según qué gestiones. Pero, ¿qué procedimiento usan para limpiarnos las cuentas? Una vez que ellos ya tienen el duplicado de la SIM, realmente nos tienen en sus manos. Y diréis, ¿por qué? Teniendo los datos de los que hemos hablado antes, pueden entrar en nuestras cuentas y pedir una nueva contraseña, la cual solicitarán que nos la manden a nuestro móvil. Una vez que tienen la nueva contraseña, ya pueden entrar en nuestras cuentas. A partir de este momento, solo han de comenzar a efectuar transacciones, tanto en la banca online como comprando en tiendas online, porque los números de verificación de la cuenta van en forma de texto, ¿dónde? Al teléfono móvil. Y mientras nos ventilan la cuenta, ¿qué sucede con nuestro teléfono móvil? Se quedan literalmente sin señal. Tenemos que tener en cuenta que estas gestiones que harán los delincuentes a costa nuestra no se tardan unos minutos, más bien tardan un buen rato, por lo que todo ese tiempo estaremos sin señal. Los expertos aconsejan que en el momento que notemos que hemos perdido la señal, llamemos inmediatamente a la compañía telefónica y preguntemos directamente si se ha pedido un duplicado de la tarjeta SIM. Pero la realidad es que la mayor parte de la gente no se va a dar cuenta que ha perdido la línea, porque los delincuentes utilizan horarios nocturnos para realizar sus gestiones, y a esa hora la gente está durmiendo o la verdad que no presta mucha atención al teléfono móvil. Realmente los delincuentes le están cogiendo cariño a este tipo de estafa, porque cada día se van multiplicando las denuncias por todo el mundo. Pero, ¿cómo hay que realizar la denuncia? El momento en que nos damos cuenta que nos han robado, se apodera de nosotros una seria sensación de impotencia. Llega la rabia, la furia, creando un serio cóctel súper explosivo. Pero al final llega la peor sensación de todas, la duda. La duda de no saber qué hacer. Lo principal, al empezar a hacer todas estas gestiones, es que intentemos dejar de lado todas las sensaciones desagradables, que lo único que harán es que cometamos una serie de errores. Nos tenemos que volver personas muy frías y a partir de este momento poder comenzar a dar los pasos correctos. ¿Y qué pasos deberíamos de dar? Antes de realizar la denuncia, llamaremos a nuestra compañía telefónica para preguntarles si les sale reflejado que alguien en mi nombre solicitó un duplicado de mi tarjeta, abriendo una disputa en tal caso. Recordar que ellos no pueden dar a nadie en ningún caso nuestros datos, mucho menos un duplicado de nuestra tarjeta SIM. De igual modo, si nuestra sucursal del banco está abierta, nos dirigiremos allí. En caso contrario, llamaríamos al teléfono que el banco tuviera de atención al cliente, donde daremos el aviso de lo sucedido para que el banco tome las medidas oportunas. Con toda la información conseguida, tanto de la compañía telefónica como del banco, nos dirigiremos a la comisaría de la policía más cercana para proceder a efectuar la denuncia, donde no solo denunciaremos que nos han limpiado la cuenta corriente, denunciaremos también a la compañía telefónica por entregar un duplicado de nuestra SIM a los que nos han robado sin nuestro permiso. Pero mejor que yo, ¿por qué nos lo termina de explicar el tema de la denuncia un gran profesional como es el conocido abogado David Peña Hinofuentes? Tanto ahora en la parte superior de la pantalla como al final del vídeo encontraréis un enlace que os llevará directo a la explicación de David Peña. La verdad que en este mundo el que no corre vuela, y el mundo de la delincuencia se las apaña muy bien para hacernos el día a día más difícil de lo que ya es. Espero el vídeo
os sea de gran utilidad, sobre todo para las personas afectadas que sepan cómo actuar y a la vez para que todos podamos tomar nuestras propias medidas para que en un futuro no seamos también afectados. Si alguien está interesado en que realice algún vídeo sobre algún tipo de estafa, dejármelo en los comentarios del vídeo. Si el vídeo os ha gustado, darle a me gusta, y si no, escribirme en los comentarios qué es lo que nos ha gustado, al menos así sabré lo que os he fallado. Y los que no lo habéis hecho, suscribiros, pronto subiré nuevos vídeos con más información junto con nuevas sorpresas.